Hola amigos, el día de hoy vamos a hablar acerca de las acuarelas. Para empezar, tengo aquí mi cartulina. Estoy usando una cartulina de 150 gramos Canso. Las formas de aplicar vienen a ser la siguiente. Primero tengo la forma que es mojado sobre mojado. Entonces sumerjo en mi pote con agua y voy a humedecer o mojar la superficie de la cartulina sobre donde voy a pintar. Inmediatamente voy al color que deseo utilizar, por ejemplo en este caso el anaranjado, y disuelvo, voy a diluir muy bien mi acuarela y aplico sobre la parte que acabo de mojar. Listo. A esto estaría llamando mojado sobre mojado. Luego viene la otra forma, que es trabajar mojado, o sea, la acuarela diluida sobre seco, es decir, la superficie de la cartulina totalmente seco. Nuevamente humedezco mi pincel o sumerjo dentro de la acuarela ya líquida, y lo que hago es, en la cartulina totalmente seco, empiezo a pintar. Otra de las formas viene a ser seco sobre seco, es decir, ya no voy a disolver mi acuarela lo más puro posible, lo más denso. Voy a primero quitar en mi papel absorbente, voy a quitar el agua que ha quedado en mi pincel, miren, y totalmente seco mi pincel. Voy nuevamente a mi acuarela, pero no diluida, sino la que esté puro, es decir, no está diluida todavía, está como vino en su presentación. De hecho, yo estoy utilizando las acuarelas en tubo, en esta marca Pentel, y aplico también sobre la superficie totalmente seca. Listo. Como pueden notar, de hecho la primera forma, que es mojado sobre mojado, va a quedar el color totalmente difuminado. En la segunda opción, que la acuarela está diluido, es decir, la forma de mojado sobre seco, sobre la cartulina seca, se va a notar un poco la diferencia de trazos, ¿no? De pasadas, de pinceladas. Y en la tercera opción sí se va a notar bastante las pinceladas, como pueden ver, se va a notar como rayado. Entonces podemos generar efectos con estos tres tipos de aplicación de la acuarela. Bien, lo que vamos a hacer aquí son ejercicios básicos, pero aplicando efectos. Ya habiendo visto cómo se aplica la acuarela en sus tres formas, aquí vamos a generar un degradado en el primer recuadro. Recuerden que siempre, para trabajar, de preferencia es mejor tener la cartulina ya tensada con la cinta masking tape, y para que de esta manera no se arrugue la cartulina, porque recuerden que el exceso de agua puede hacer que nuestra cartulina se deforme. Bien, entonces haremos lo siguiente. Voy a utilizar un pincel grande, aquí pueden ver, pero esto solamente voy a utilizar para humedecer o mojar la cartulina. En este caso primero voy a disolver el color que voy a trabajar de degradados. Vamos a continuar con el anaranjado. Voy a diluir un poco. Y también vamos a trabajar con el color amarillo. Vamos a hacer un degradado de amarillo a anaranjado. Bien, aquí tengo el color amarillo. El trabajo con acuarela es bastante rápido, no hay que demorar porque seca rápido también. Y hay que estar
enjuagando bastante los pinceles porque los colores quedan adheridos bastante al pincel. Bien, entonces lo que voy a hacer, ya tengo mi color amarillo y anaranjado disuelto, y voy a sumergir en otro frasco de agua, pero limpio, totalmente limpio, y voy a dar una pasada sumamente rápida. Y ahora sí aplico mi color aplico primero un color y luego voy al otro color, en este caso el amarillo, y nuevamente empiezo del otro extremo a que se puede, de tal manera que se puedan unir aquí al centro. Hago ciertos toques como que estaría diluyendo, y vamos a enjuagar el pincel para aplicar por acá generar un pequeño difuminado entre colores. Listo. Entonces ahora dejamos simplemente que acá los colores se fusionen por sí solos. Ya, eso lo dejamos ahí y pasamos al siguiente efecto. Vamos a generar un efecto con, por ejemplo, tengo acá una vela, ya, y lo que vamos a hacer, a ver, primero dejamos nuestro pincel sumergido en agua para que se pueda limpiar. Y por ejemplo voy a hacer, a ver, un tipo rayado cruzado. Es decir, voy a generar rayas de esta manera, en diagonal. Y luego voy a cruzar el trazo. Es decir, de otra orientación. Listo. Limpiamos con un pincel grande de preferencia. Y vamos a cambiar de color. En este caso vamos a utilizar un color verde, por ejemplo. Y de manera muy rápida lo que hago es simplemente pasar el color. Bien, ya tenemos el efecto. Igual lo vamos a dejar que seque y pasamos al siguiente efecto. Ahora lo que vamos a trabajar es generar un efecto con acetona. Podemos usar acetona o también podemos utilizar alcohol. Ambas sustancias generan un efecto muy similar. Ahora les voy a mostrar. Cambiamos de color. En este caso voy a utilizar el color azul. Empiezo a pintar. Muy rápido, recuerden. Rápido porque la acuarela seca de inmediato casi. Tampoco digo que apliquemos demasiada cantidad de agua porque eso nos va a generar unos efectos terribles. Bien, aquí tengo la acetona, como pueden ver. Uso un hisopo, voy a sumergir y vamos a generar este tipo de toques. Miren cómo se va a expandir mi acuarela. Es excelente este tipo de efecto. Y lo bueno es que la acetona seca casi de inmediato.
De hecho, si yo quiero que se note más la textura, pues tengo que aplicar el color más puro, más denso. Bien, haré el efecto mojado sobre mojado, por ende vamos a humedecer la cartulina. Con un pincel grande de preferencia, y ahora aplico mi acuarela. Y aplico el color azul, generando una fusión de colores tipo un degradado combinado como hicimos al inicio. Y aquí aplicamos sal. Tengo aquí mi soporte con sal. Y del mismo modo vamos a dejar que seque. ¿Ok? Y pasamos al siguiente efecto. El siguiente efecto es algo muy interesante. Vamos a hacer un efecto, una textura genial a base del plástico. Aquí mojado sobre seco. Entonces ahí. Miren, recuerden que lo estoy haciendo súper rápido, ya, porque no queremos que se seque. Entonces, nuevamente, a ver, mojamos más. Recuerden que no se debe secar para nada. Y lo que vamos a hacer ahora es agarrar un plástico, lo untamos y lo ponemos por acá. Vamos a ponerlo de tal manera que lo arrugamos y lo dejamos ahí como para que se seque. ¿Listo? Y generamos el último efecto. En este caso trabajamos seco sobre seco. Para esto vamos a aplicar el color celeste y el color rosado. Entonces, como es seco sobre seco, tengo que todo el agua en mi papel, enjuagar muy bien, porque vamos a utilizar en este caso colores más claros. Entonces, miren, voy a secar todo lo que puedo. Siempre tienen que estar cambiando tanto de agua como de papel. Absorber todo el agua posible. Y entonces vamos a los colores. Por ejemplo, tengo aquí el color rosado. Como ya les comenté, vamos a trabajar con rosado. Seco sobre seco totalmente. Como pueden ver, el efecto es muy distinto a que trabajar humedeciéndolo o mojando el material, ya sea la cartulina, el pincel. Recuerden que pueden experimentar con distintos materiales. Y ahí, por ejemplo, aplico mi otro color, que es el celeste. Bien,
quedó. ¿Listo? Ya tengo mi efecto de degradado. Tengo el efecto que es con cera de vela. También podemos hacer con crayolas. Tengo el efecto que es con acetona o también puede ser con alcohol. El efecto que es con sal. El efecto que es con plástico. Y lo otro que viene a ser seco sobre seco. Voy a hacer la demostración de que el uso del alcohol es muy similar. Solamente para hacer la demostración del efecto. Sumergimos el hisopo en el alcohol y miren, vamos a hacer toques y va a generar un efecto muy similar. Hago toques. ¿Ven? Genera un efecto muy similar al de la acetona. Solo que en el caso de la acetona seca mucho más rápido que el alcohol. Bien. Aquí ya tenemos más o menos ya secado casi el material. Por ejemplo, el plástico vamos a levantar para ver el efecto que se ha generado. Y pues miren, ha quedado espectacular. De hecho, la sal sí demora un poco más en secar, así es que eso vamos a dejarlo. Y luego cuando ya seca totalmente, con un pincel totalmente seco, tipo lo barremos y ya queda. Entonces hasta ahí nos quedamos y les insto a que sigan practicando bastante porque con la acuarela se puede hacer efectos fabulosos. Gracias.